Hola, mi nombre es Luz María Astorga Velarde, soy alumna de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Unidad Académica Preparatoria San Ignacio. Y hoy les presentaré un video acerca de los primeros auxilios. La materia encargada de esta actividad es Educación para la Salud. Mi maestra es Valeria Morales García y soy alumna del grupo 3.1. Entonces, sin más que decir, comencemos. El tipo de emergencia que escogí para este video es hemorragias y heridas. Primeramente, definiremos qué son las heridas. Una herida es una pérdida de continuidad en el tejido blando ocasionada por factores externos o internos. Tenemos de dos tipos: abierta, donde se observa la separación de los tejidos blandos en la piel. Estas lesiones tienden a infectarse con facilidad, y en las cerradas no se observa la lesión aparentemente, pero sucede una hemorragia debajo de la piel en cavidades o vísceras. Entre los tipos de heridas abiertas tenemos a las abrasivas, donde se elimina la capa superior de la piel con poca pérdida de sangre. Estas pueden ser rosaduras o raspones. Una laceración es un corte en la piel con bordes irregulares. Ocurre cuando rasgas la piel de manera forzada. Una punción es una lesión ocasionada por un objeto agudo o puntiagudo, que puede ser un clavo o una bala. Una avulsión es un pedazo de la piel o tejido que se arranca y cuelga del cuerpo. Una amputación es cuando se hace un corte o desprendimiento de una parte del cuerpo. En este caso, en el ejemplo, podemos ver que es de un dedo. Y por último, una herida abierta incisiva es ocasionada por un objeto cortante, como un cuchillo o un vidrio. Una hemorragia es una liberación de sangre de un vaso sanguíneo roto, ya sea dentro o fuera del cuerpo. Esta puede ser externa o interna. Las externas se caracterizan porque la salida súbita y profunda de sangre se da por los conductos que la transportan, y las internas son pérdidas de sangre que se producen desde el sistema vascular, es decir, del interior del cuerpo, y pueden ser vistas porque suceden hematomas o las personas empiezan a vomitar o en su orina o excremento liberan sangre. Las hemorragias abiertas se dividen en capilares, venosas y arteriales. Capilar, como su nombre lo dice, es cuando se rompen los vasitos capilares de la piel. Estas hemorragias, la sangre brota de manera continua pero lenta y son fáciles de controlar. En cambio, en una venosa, la sangre va a fluir de manera constante, pero no con presión, al contrario de lo que pasa cuando sucede una hemorragia arterial, ya que en este caso se rompen las arterias y la sangre fluye de manera con más presión porque tienen más oxígeno y son las más graves, es decir, las más difíciles en controlar. Una vez analizados los conceptos de este tipo de emergencia, pasemos a aplicar los primeros auxilios en una herida y hemorragia. Para aplicar los primeros auxilios en este tipo de emergencias, haremos uso de un caso hipotético. Dos carpinteros están usando el serrucho para cortar la madera de una puerta que está en construcción. Uno de ellos le pide a su compañero que sostenga la madera mientras que él la corta, puesto que necesita hacer mucha fuerza. Al momento que él la va cortando, sin querer hace demasiada presión en la herramienta y la madera sale disparada, provocando que él se vaya hacia adelante con su mismo peso y corte con el serrucho el antebrazo de la otra persona. La herida de la víctima empieza a sangrar de manera constante y sin presión. Como podemos ver aquí en este caso hipotético, estamos hablando de una hemorragia. Entonces, ¿cómo puedo aplicar los primeros auxilios en este caso para ayudar a la víctima? Como nosotros ya sabemos que es una hemorragia,
pasamos primeramente a descubrir la herida. ¿Por qué? Porque puede que la persona tenga alguna manga larga en su camiseta que esté obstruyendo el paso para nosotros aplicar los primeros auxilios. Asimismo, es importante comprimir la herida con la ayuda de un pañuelo, gasa, toalla o algo que esté esterilizado para evitar alguna infección. Igualmente, es indispensable que no toquemos la herida con nuestras manos porque pueden que éstas hayan estado en contacto con algo que puede provocar una infección en la herida. Después se debe recostar el herido tratándolo de calmarlo sin quitar la tensión en la hemorragia, siempre comprimiéndola. Igualmente debemos de llamar a los equipos de emergencia, que en este caso sería el número 911 o directamente a la Cruz Roja. Es indispensable también vigilar a la víctima inmovilizando la parte del cuerpo lesionada, que sería el antebrazo. Y por último, esperar la ayuda, ya que los que irán a socorrer a la víctima serán los especializados en tratar este tipo de emergencia, que como sabemos es una hemorragia que fue hecha a raíz de un serrucho, pues nosotros podemos imaginar que esta persona necesitará alguna saturación o algo por el estilo. Cosas que no debes de hacer ante este tipo de emergencias. 1. Dejar a la víctima sin ayudar. Si crees que no eres capaz de auxiliar a la persona o que no tiene los conocimientos previos de primeros auxilios para poder ayudarla, tan siquiera sé capaz de llamar a emergencias. 2. Tocar la herida directamente con las manos, ya que tus manos pueden que hayan estado en contacto con superficies contaminadas, por ende la herida puede que se contamine. 3. Usar pañuelos o gasas sucias para hacer compresión. Si llegas a usar alguno de estos objetos, puede que crees infección en la herida. 4. Quitar la gasa con la que se está haciendo presión. Si llegas a quitar la gasa con la que se está haciendo presión, esto puede provocar que vuelva a surgir la sangre, entonces que siga la hemorragia. 5. En caso de haber algún objeto punzante, nunca se debe de retirar. Eso solamente lo hace un experto, ya que si lo llegas a retirar, esto puede crear más hemorragia y va a ser más difícil pausarla. 6. No llamar a emergencias. Como vimos, en el caso del que estamos hablando es de una hemorragia. Por eso, si no llegas a llamar a emergencias, pues puede ser muy difícil de que puedas ayudar a la persona o en este caso parar la hemorragia. Nunca creas que tienes todos los conocimientos acerca de los primeros auxilios. Siempre es importante acudir a un experto, en este caso a las personas que están especializadas en el tema. En conclusión, tener conocimientos básicos de los primeros auxilios te puede ayudar a actuar en un momento de emergencia. A lo largo del video aprendimos acerca de las hemorragias y heridas, aplicando los primeros auxilios en un caso hipotético que da las bases para saber qué hacer y qué no en una emergencia de tal índole. Espero que esto te haya servido de algo y que entiendas que el conocer de primeros auxilios te da el poder para saber cómo actuar y qué hacer en una situación de emergencia que puede salvar la vida de alguien. Muchas gracias.